Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí de nuevo, listos para una nueva dosis de noticias, rumores y por supuesto, mucha pasión turca. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchísimos de ustedes les interesa, y que ha estado dando vueltas en mi cabeza, y probablemente en la suya, durante mucho tiempo. Sí, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos en el mundo de Can Yaman y de Demet Özdemir. Vamos a analizar esa química innegable, esa magia que nos cautivó a todos en Erkenci, y vamos a responder a la pregunta del millón: ¿hay alguna posibilidad de que Can y Demet vuelvan a estar juntos? ¿Existe la posibilidad de que el amor renazca entre estos dos talentosos actores turcos? Vamos a desglosar todos los rumores, las pistas, las indirectas, si es que las hay, y sobre todo, vamos a dejar fluir nuestra esperanza porque, seamos honestos, muchos de nosotros seguimos suspirando por verlos juntos otra vez. Antes de que empecemos a desmenuzar todo esto, les quiero pedir un favorcito rápido. Si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Subo contenido sobre series turcas, actores, actrices, chismes del corazón y todo lo que nos apasiona de este mundo, así que no se lo querrán perder. Además, al suscribirse me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que vinimos. El fenómeno Erkenci fue algo realmente especial. No solo fue una serie exitosísima que rompió récords de audiencia en Turquía y en muchísimos países del mundo, sino que también nos regaló una pareja protagónica con una química que traspasaba la pantalla. Can Yaman y Demet Özdemir, con sus personajes de Kandibit y Sanemeyn, nos hicieron reír, llorar, suspirar y creer en el amor verdadero. La energía entre ellos era palpable, la forma en que se miraban, la manera en que interactuaban, todo gritaba a los cuatro vientos que había algo más que una simple relación profesional. Claro, ambos siempre han negado cualquier romance fuera de la pantalla. Han insistido en que son grandes amigos, que se respetan y se admiran mutuamente como colegas. Pero, vamos a ser sinceros, ¿quién puede creer eso por completo? La verdad es que la magia que compartían era demasiado intensa como para ser solo actuación. Y por supuesto, esto alimentó durante mucho tiempo los rumores de un romance secreto que nunca fue confirmado. Después de Erkenci, ambos actores siguieron caminos separados en sus carreras. Can Yaman se convirtió en una estrella internacional, protagonizando series en Italia y participando en proyectos ambiciosos. Demet Özdemir continuó cosechando éxitos en Turquía, protagonizando series y películas que la consolidaron como una de las actrices más queridas y talentosas del país. Ambos demostraron su valía y su capacidad para destacar en la industria del entretenimiento. Sin embargo, a pesar del tiempo que ha pasado y de sus respectivos logros profesionales, la sombra de Erkenci y el recuerdo de esa química especial siempre los han perseguido. Los fans no se rinden y siguen esperando con ansias una posible reconciliación, tanto en la vida real como en la pantalla. Y es que, ¿quién no querría verlos juntos de nuevo? La simple idea de una nueva serie o película protagonizada por Can y Demet es suficiente para encender la pasión de miles de fans alrededor del mundo. Ahora bien, hablando de reconciliación, es importante analizar la situación actual de cada uno. Como muchos de ustedes saben, Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç en agosto de 2022. Fue una boda espectacular, digna de un cuento de hadas, con cientos de invitados y una gran cobertura mediática. Parecía que Demet había encontrado la felicidad y que finalmente había cerrado el capítulo de Erkenci y de su posible romance con Can. Sin embargo, la felicidad no duró mucho. A principios de 2023, saltaron las alarmas sobre una posible crisis en el matrimonio de Demet y Oğuzhan. Los rumores se intensificaron con el paso de las semanas y finalmente en abril de 2023, Demet anunció oficialmente su divorcio. La noticia conmocionó a muchos, ya que nadie se esperaba que el matrimonio, que parecía tan sólido, llegara a su fin tan rápido. Obviamente, la noticia del divorcio de Demet reactivó de inmediato las esperanzas de aquellos que sueñan con verla de nuevo con Can. Muchos fans interpretaron el divorcio como una señal, como una oportunidad para que el destino les brindara una segunda oportunidad. Y aunque es cierto que la vida personal de Demet es asunto suyo, es inevitable que los fans se ilusionen y empiecen a especular sobre un posible reencuentro con Can. En cuanto a Can Yaman, su vida amorosa también ha sido objeto de mucha atención mediática. Después de Erkenci se le relacionó con varias mujeres, pero ninguna relación llegó a consolidarse.
En 2021 anunció su compromiso con la periodista italiana Diletta Leotta, y parecía que finalmente había encontrado a su media naranja. Sin embargo, la relación terminó de forma abrupta unos meses después, y las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras. Desde entonces, Khan ha mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida sentimental. Se ha enfocado en su carrera, en sus proyectos humanitarios y en disfrutar de su soltería. No se le ha visto en ninguna relación seria, lo que también ha alimentado las esperanzas de aquellos que sueñan con un posible reencuentro con Demet. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿existe realmente la posibilidad de que Khan y Demet vuelvan a estar juntos? La verdad es que no hay una respuesta fácil. No podemos saber con certeza qué pasa por sus cabezas, ni cuáles son sus verdaderos sentimientos. Sin embargo, podemos analizar algunos factores que podrían influir en una posible reconciliación. En primer lugar, está la química que ya mencionamos. Esa conexión especial que demostraron tener en Nerkencicus es innegable. Si esa química sigue presente aunque sea de forma latente, podría ser un factor determinante para que ambos se den una segunda oportunidad. Esta no es solo una percepción de los fans, sino que incluso directores y productores de la serie han reconocido la fuerte conexión entre ambos. Han hablado de cómo se complementaban en el set, de la facilidad con la que interpretaban las escenas románticas y de cómo se notaba que había una conexión genuina entre ellos. Algunos incluso han admitido que, aunque no podían confirmarlo, sospechaban que había algo más que una simple amistad entre Khan y Demet durante el rodaje de la serie. En segundo lugar, está el factor tiempo. Han pasado varios años desde que trabajaron juntos, y ambos han madurado y evolucionado como personas. Quizás ahora, con una perspectiva diferente, estén más abiertos a explorar una relación que antes no consideraron posible. El tiempo puede curar heridas, pero también puede poner las cosas en perspectiva. Quizás ambos se dieron cuenta, después de sus respectivas relaciones fallidas, de que lo que tenían con el otro era algo especial y que vale la pena intentarlo de nuevo. Quizás la distancia les permitió ver con claridad lo que realmente sentían el uno por el otro. Además, el tiempo también les ha dado la oportunidad de crecer profesionalmente y de adquirir mayor madurez emocional, lo que podría ser beneficioso para una relación a largo plazo. En tercer lugar, está el factor profesional. Si ambos coincidieran en un nuevo proyecto, ya sea una serie, una película o incluso una obra de teatro, la convivencia y la interacción diaria podrían reavivar la llama del amor. Además, la presión de los fans y de los medios de comunicación podría jugar un papel importante en una posible reconciliación. Imaginemos el revuelo mediático que causaría el anuncio de un nuevo proyecto protagonizado por Khan y Demet. La expectación sería enorme y la presión para que ambos reconecten sería aún mayor. Los fans estarían constantemente buscando señales de un posible romance, y los medios de comunicación no dejarían de especular sobre su relación. Esta presión podría ser un factor positivo, ya que podría animarlos a explorar sus sentimientos y a darse una oportunidad. Sin embargo, también podría ser un factor negativo, ya que podría generar estrés y tensión en la relación. Pero también hay que tener en cuenta los obstáculos. Ambos tienen vidas muy ocupadas, con agendas apretadas y compromisos profesionales que les impiden tener mucho tiempo libre. Además, ambos han sufrido desengaños amorosos en el pasado, lo que podría hacerlos más cautelosos a la hora de iniciar una nueva relación. Khan con su agitada vida entre Italia y Turquía, y Demet, enfocada en su carrera actoral y en proyectos empresariales, quizás no tengan el tiempo y la energía necesarios para dedicarse a una relación amorosa. Además, la experiencia del compromiso fallido de Khan con Diletta Leotta y el divorcio de Demet de Oğuzhan Koç podrían haberlos dejado con cicatrices emocionales y con cierto temor a volver a enamorarse. Otro obstáculo podría ser el ego. Ambos son estrellas muy importantes en Turquía, y podría ser difícil para ambos ceder y adaptarse a las necesidades del otro. Además, la presión de los fans y de los medios de comunicación también podría ser un factor negativo, ya que podría generar mucha tensión y estrés en la relación. La fama puede ser un arma de doble filo. Si bien les ha brindado oportunidades increíbles y el cariño de millones de fans, también les ha arrebatado parte de su privacidad y ha complicado sus relaciones personales. Estar constantemente bajo el escrutinio público puede ser agotador y puede generar conflictos en la pareja. Además, la necesidad de mantener una imagen pública perfecta puede impedirles ser honestos y auténticos en su relación. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros, los fans?
Pues lo primero y más importante es respetar sus decisiones. Debemos entender que ellos son los que tienen la última palabra sobre su vida personal, y que nosotros no tenemos derecho a presionarlos ni a exigirles nada. A veces como fans nos dejamos llevar por nuestras emociones y olvidamos que Khan y Demet son personas reales, con sentimientos y con el derecho a tomar sus propias decisiones. Debemos recordar que su felicidad es lo más importante, y que debemos apoyarlos incondicionalmente, independientemente de si deciden estar juntos o no. Lo segundo que podemos hacer es seguir apoyándolos en sus carreras. Demostrándoles nuestro cariño y admiración, les estaremos dando un motivo más para sentirse felices y motivados. Y quién sabe, quizás nuestro apoyo sea un factor determinante para que decidan trabajar juntos de nuevo en el futuro. Al asistir a sus estrenos, comprar sus productos y dejar comentarios positivos en sus redes sociales, les estamos demostrando que valoramos su trabajo y que queremos que sigan triunfando. Este apoyo puede ser un gran aliciente para que se sientan seguros y confiados, y puede animarlos a asumir nuevos retos profesionales, como trabajar juntos de nuevo. Lo tercero que podemos hacer es seguir soñando. No hay nada de malo en ilusionarnos con la idea de verlos juntos de nuevo. Al fin y al cabo, el amor es una de las cosas más hermosas de la vida, y es normal que queramos ver felices a nuestros ídolos. Soñar nos permite mantener viva la esperanza y nos da un motivo para seguir creyendo en el amor. Además, soñar no cuesta nada y puede ser muy divertido. Podemos imaginar cómo sería su reencuentro, cómo sería su nueva serie o película, y cómo sería su vida juntos. Estos sueños pueden hacernos sonreír y pueden alegrarnos el día. Personalmente creo que la posibilidad de que Khan y Demet vuelvan a estar juntos existe. No sé si es una posibilidad alta o baja, pero creo que existe. Y creo que si ambos están dispuestos a darse una segunda oportunidad, y si ambos están dispuestos a luchar por su amor, podrían lograrlo. Creo que la base está ahí, la química, el cariño, la admiración mutua. Solo falta que ambos decidan dar el paso. Creo que ambos son personas muy especiales, con un talento enorme y un corazón gigante. Creo que se merecen ser felices y creo que si se dan la oportunidad de estar juntos, podrían encontrar la felicidad que tanto anhelan. Ambos han demostrado ser personas resilientes, que han sabido superar los obstáculos y que han aprendido de sus errores. Creo que están en un momento de sus vidas en el que están listos para una relación seria y comprometida, y creo que podrían encontrar esa relación el uno en el otro. Pero al final, la decisión es suya. Nosotros, los fans, solo podemos esperar y desearles lo mejor. Y si algún día deciden volver a estar juntos, será una alegría inmensa para todos nosotros. Y si no, pues también los seguiremos queriendo y apoyando, porque lo importante es que sean felices, con o sin el otro. Lo importante es que ambos encuentren la paz y la satisfacción en sus vidas, ya sea en el ámbito personal o profesional. Lo importante es que se sientan realizados y que puedan seguir inspirando a miles de personas con su talento y su carisma. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de sus trabajos, de sus series, de sus películas y de sus entrevistas. Podemos seguir soñando con un posible reencuentro, y podemos seguir alimentando la esperanza de que el amor renazca entre Can Yaman y Demet Özdemir. Porque como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y mientras haya esperanza, todo es posible. Quizás algún día nos sorprendan con la noticia de que están trabajando juntos en un nuevo proyecto, o quizás nos sorprendan con la noticia de que han decidido darse una segunda oportunidad en el amor. Solo el tiempo lo dirá. Pero más allá de la esperanza de un reencuentro amoroso, también debemos valorar la amistad y el respeto que siempre han manifestado el uno por el otro. Incluso si no vuelven a estar juntos como pareja, su relación como colegas y amigos es algo que debemos admirar y respetar. Han demostrado ser capaces de mantener una relación profesional cordial y respetuosa, a pesar de los rumores y las especulaciones. Esto demuestra su madurez y su profesionalismo, y es algo que debemos valorar. En fin, ¿qué es mi punto de vista sobre este tema tan apasionante? Sé que muchos de ustedes tendrán opiniones diferentes, y me encantaría leerlas en los comentarios. Así que no se corten, déjenme sus opiniones, sus teorías, sus esperanzas y sus deseos. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan sobre estos temas. Quiero saber si ustedes también creen en la posibilidad de un reencuentro, o si piensan que es mejor que sigan caminos separados. Quiero saber qué es lo que más les gusta de Khan y Demet, y qué es lo que los hace suspirar por ellos.
Quiero saber si tienen alguna anécdota o experiencia relacionada con Erkencikus que quieran compartir. Para resumir un poco todo. Lo que hemos hablado hoy, hemos analizado el fenómeno Erkencikus y la química innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos hablado de sus respectivas vidas amorosas después de la serie, del divorcio de Demet y de las esperanzas de los fans de verlos juntos de nuevo. Hemos analizado los factores que podrían influir en una posible reconciliación, tanto a favor como en contra. Y por último hemos reflexionado sobre el papel de los fans en todo esto, haciendo hincapié en la importancia del respeto y del apoyo. Hemos considerado la importancia del tiempo, la madurez, la presión mediática y los obstáculos profesionales y personales que podrían influir en su decisión. Hemos hablado de la necesidad de respetar sus decisiones y de seguir apoyándolos en sus carreras, independientemente de si deciden estar juntos o no. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante. He tratado de ser lo más objetiva posible, pero también he dejado fluir mi pasión y mi esperanza. Porque seamos honestos, todos queremos ver a Can y Demet juntos de nuevo. Y si no es así, al menos queremos verlos felices y realizados, ya sea en el amor o en el trabajo. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Me encanta compartir mis ideas y mis opiniones con ustedes, y me siento muy agradecida de tener una comunidad tan linda y apasionada. Ustedes son la razón por la que sigo creando contenido, y me inspiran a seguir investigando y analizando todos los temas que nos apasionan del mundo de las series turcas. Ahora, quiero pedirles un favorcito más. Si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un like, de compartirlo con sus amigos y de dejarme un comentario con sus opiniones. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan sobre estos temas. Además, si aún no se han suscrito al canal, ¿qué esperan? Suscríbanse ahora mismo para no perderse ni un solo vídeo. Subo contenido sobre series turcas, actores, actrices, chismes del corazón y todo lo que nos apasiona de este mundo, así que no se lo querrán perder. Y si ya están suscritos, no olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. Así que sigamos soñando con un posible reencuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir. Y mientras tanto sigamos disfrutando de sus trabajos y apoyándolos en sus carreras. Sigamos creyendo en el amor, sigamos creyendo en la magia de Erkencikus, y sigamos creyendo en el poder de los sueños. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la pasión turca nunca termina.